Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar la grabación del webinar del día de hoy. Quisiéramos darle la más cordial bienvenida a este webinar sobre prevención de la enfermedad renal. Actuemos a tiempo, un tema de bastante importancia, ¿no? Porque dentro del contexto o la historia de nuestro país hemos visto cómo actualmente pues hay mayor cantidad de casos de enfermos renales y la idea es cómo hacer como un diagnóstico a tiempo, porque muchas veces, y ya con mi invitada, mi panelista, me imagino que va a mencionar, muchos de estos diagnósticos llegan en etapas bastante avanzadas de la enfermedad renal. Entonces, el día de hoy, pues tenemos a nuestra invitada de honor, la doctora Mariana Basiria, quien nos visita el día de hoy y quien va a estar compartiendo un poquito de toda esa expertise que ella tiene y va a abordar este tema que es tan importante, sobre todo desde el punto de vista de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Y esperamos, ¿verdad?, que en este segundo webinar que tenemos dentro de este ciclo, pues podamos disfrutarnos de esta ponencia que trae la doctora el día de hoy, que puedan realizar sus preguntas y comentarios al final de la ponencia de la doctora y siempre, ¿verdad?, dejar esos comentarios ahí en el chat o incluso al final pueden levantar la mano, vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer sus comentarios en tiempo real y aprovechar a la doctora, ¿verdad? Y todas las preguntas que tengan, aclararlas durante el desarrollo de este webinar. Por mi parte, ¿verdad? Quisiera pues siempre darles la bienvenida y nada, doctora, esperamos que se sienta como en casa el día de hoy, que pueda sentir este espacio como suyo, ¿verdad? Aquí hay conectados personas de nuestros diferentes programas de maestría, pero también de los diferentes FILAIS a nivel nacional. Y me imagino que ya se van a ir conectando a medida que vaya avanzando nuestro webinar. Y bueno, le voy a ceder la palabra a la doctora Valdivia, quien va a estar encargada de presentar a la doctora el día de hoy y pues todo su perfil profesional. Entonces, muchas gracias, doctora Tania. Bien, este webinar lo estamos realizando en conmemoración al Día Mundial del Riñón y cada año se celebra los 12 de marzo este día con el objetivo de aumentar la conciencia mundial sobre la importancia de la salud renal y también la prevención de las enfermedades renales. Esta iniciativa fue creada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón para sensibilizar a la población, a los profesionales de la salud y también a los responsables de las políticas públicas sobre el impacto creciente de esta enfermedad a nivel mundial. Esta enfermedad, la enfermedad renal crónica, representa actualmente uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, ya que afecta a millones de personas y puede evolucionar de manera silenciosa hasta estadios avanzados donde los pacientes requieren tratamiento de reemplazo renal. En muchos casos, la enfermedad renal crónica se encuentra estrechamente asociada con las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, pero también en la región mesoamericana con el trabajo, ¿verdad? Con la ocupación que desempeñan algunas personas. El propósito del Día Mundial del Riñón es promover la detección temprana, la prevención y el manejo adecuado de los factores de riesgo, así como fomentar estilos de vida saludables que contribuyan a proteger la función renal. Y es por ello, ¿verdad?, que hoy nos acompaña la doctora María Regina, quien es médico internista. Ella estudió la medicina en la Universidad UNAM de León y la medicina interna aquí en la UNAM Managua y la nefrología también por parte de la UNAM Managua. También la doctora hizo una pasantía en el hospital de México, Central de México, y se ha especializado en el manejo de la enfermedad renal crónica y aguda, también en las terapias de reemplazo hormonal, renal, y actualmente ella se encuentra laborando en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. También se desempeña como docente en el Hospital Antonio Lenín Fonseca y ha realizado un sinnúmero de investigaciones, tanto
durante su especialización, como también actualmente con los residentes que rotan por el hospital. Sin más que agregar, dejo a la doctora Navas con el tema prevención de enfermedad renal crónica, actuar a tiempo. Bien, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. A propósito del Día Mundial de Riñón, ¿verdad? El día de mañana, 12 de marzo. Entonces, el día de hoy abordaremos el tema prevención de enfermedad renal crónica, actuar a tiempo. Es importante cuando evaluamos esta parte de la enfermedad renal, entonces, la salud renal para todos, se cumplen 20 años de conmemoración del Día Mundial de Riñón, el día de mañana, con el lema cuidando a la gente, cuidando a la gente, protegiendo al planeta. Desde hace más o menos 6 años viene el concepto de la nefrología verde, ¿verdad? Entonces, ver cómo tanto la prevención como el cuidado en las terapias de sustitución renal van a tener sus repercusiones a nivel medioambiental. Y en este año el lema, cuidando a la gente, protegiendo al planeta. La enfermedad renal representa un importante problema de salud pública y las tasas de prevalencia e incidencia van aumentando a nivel mundial. Se estima que para el 2040 las tasas de enfermedad renal crónica aumenten o se dupliquen más allá del 40%, y esto es una de los aspectos importantes de traer este tema el día de hoy, que es la prevención. El crecimiento global y el envejecimiento de la población han aumentado en un 40% la prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica. Así, un diagnóstico temprano, un diagnóstico preciso con un tratamiento adecuado van a reducir la mortalidad de los pacientes. Y cuando ya tenemos esa enfermedad renal crónica establecida, prevenir la progresión y después de eso, disminuir la aparición de complicaciones en estos pacientes. Si vemos acá, esto es traído de la Organización Panamericana de la Salud y vemos que a nivel mundial las tasas de muerte asociado a enfermedad renal crónica van en aumento, siendo los países de Centroamérica con mayor cantidad de muertes por esta causa, El Salvador en primer lugar, luego Guatemala y luego Nicaragua. Se estima que anualmente se producen unas 250 millones de muertes a nivel mundial asociados a enfermedad renal crónica. Y en Nicaragua hay tasas bastante altas en relación a 73 pacientes por cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con el país que tiene menos tasas de mortalidad, hasta un 6.4%, como es Canadá. Pues, después tenemos la pérdida de años de vida asociados a discapacidad, y vemos que El Salvador y Nicaragua se asocian a un mayor número de años de vida perdidos por esta discapacidad. Y aquí también tenemos los años de vida que también están asociados a la discapacidad por enfermedad renal, y vemos que Nicaragua ocupa el primer lugar entre los países del mundo en estas características. Luego tenemos los años de pérdida por enfermedad renal que van asociados a la discapacidad que nos ocasiona esta enfermedad, siendo los países a nivel mundial con mayor número de años perdidos por enfermedad El Salvador y Nicaragua. Este es la carga mundial de enfermedad renal. Se hizo un estudio donde el cual se evaluó la carga de enfermedad renal a nivel mundial desde 1990 hasta 2023,
en el cual se estima que aproximadamente 800 millones de personas a nivel mundial padecen la enfermedad renal. Y si vemos, la prevalencia va desde un 18 hasta más del 23% a nivel de Centroamérica. Y si vemos a Nicaragua, está allá entre los países que tienen una mayor prevalencia a nivel mundial de enfermedad renal crónica. Y esta es la cantidad de muertes igual a nivel de este estudio relacionados con la enfermedad renal crónica. Y vemos que va desde 60 hasta 240 por cada 100.000 habitantes. En este estudio también evaluaron, y lo traje en colación, los factores de riesgo que se asocian a pérdidas de días asociados a discapacidad en relación a la enfermedad renal crónica. Y vemos como factores de riesgo como la presión arterial elevada, como los factores dietéticos, como las temperaturas no óptimas en aquellos pacientes que están sometidos a golpes de calor, a un trabajo físico intenso, se van asociando a un mayor riesgo de enfermedad renal, así también como la obesidad y una actividad física disminuida en este caso. Ahora, en la definición de la enfermedad renal, tenemos que según las guías CADIGO, se define como una normalidad en la estructura y la función del riñón. Esta va a estar presente durante más de 3 meses con implicaciones para la salud. Se define como una tasa de filtración glomerular menor de 60 ml en minuto, una relación albúmina-creatinina en orina mayor de 30 miligramos-gramos y otros marcadores de daño renal. Entre los marcadores de daño renal funcional tenemos hematuria, alteraciones tubulares con anormalidades electrolíticas, donde tenemos aquellos pacientes que se presentan al hospital, a la consulta, a la atención primaria con trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia, hipocalemia, así como alteraciones ya detectadas en la histología, que esto va relacionado a la biopsia renal, y las anomalías estructurales. Las anomalías estructurales relacionadas con una disminución del tamaño renal, una pérdida de la diferenciación corticomedular o alteraciones a nivel de la corteza renal que se van a traducir y en enfermedad renal crónica, y también aquellos pacientes que en algún momento de su evaluación fueron sometidos a trasplante renal. ¿Qué es importante en la enfermedad renal crónica? Una de las pautas más importantes en el manejo de estos pacientes es la detención. Vamos a realizar las pruebas a las personas con riesgo de padecer enfermedad renal crónica o las que la padecen. ¿Y qué vamos a utilizar? La medición de albúmina o orina, la medición de la tasa de filtración glomerular que va en relación a la edad, el sexo y los niveles de creatinina en el paciente, y también tras la detección incidental de un cociente albúmina creatinina elevado, hematuria, una tasa de filtración menor de 60, hay que repetir las pruebas para confirmar la presencia de RC. ¿Por qué? Porque también recuerden que para llegar a ese diagnóstico deben ser por lo menos 3 meses de estas alteraciones, 3 meses de estas alteraciones y o hallazgos en la estructura relacionadas con cronicidad, los cuales mencionamos anteriormente. Entonces, ¿vamos a tamizar a todos los pacientes? No, no vamos a tamizar a todos los pacientes, porque se ha demostrado que estos pacientes, que este tamizaje a nivel general no es costo efectivo. Entonces, ¿cuáles son los pacientes en los cuales nosotros vamos a tamizar? Los pacientes con factores de riesgo, como los pacientes con hipertensión, los pacientes con diabetes, los pacientes con enfermedad cardiovascular, aquel paciente que tiene antecedente de una lesión renal aguda, la cual no dimos seguimiento, los pacientes con antecedentes familiares de enfermedad renal, los pacientes con obesidad y las comorbilidades de riesgo. En el paciente en el cual
presenta un bajo peso al nacer, una edad pequeña para un bajo peso para su edad gestacional, un tamaño pequeño para su edad gestacional. Los pacientes también con prematuridad, con antecedentes antenatales o natales de prematuridad, las pacientes con enfermedades sistémicas secundarias como el lupus eritematoso sistémico, también esos pacientes que utilizan medicamentos nefrotóxicos y en aquellos pacientes en los cuales están expuestos a golpes de calor, actividad física intensa, también son pacientes que están en riesgo de desarrollar enfermedad renal. Entonces, si vemos, una de las partes importantes es evaluar la causa. Identificar la causa de esta enfermedad renal es esencial para el manejo óptimo de los pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los pacientes, como vemos, llegan a nuestra consulta ya en estadios moderados o avanzados de enfermedad renal. Y siempre en estos pacientes hay que indagar para establecer esa causa. ¿Qué es lo que originó este paciente a desarrollar enfermedad renal crónica? Y es importante cuando nosotros hacemos el diagnóstico, hay que ponerle como nosotros un nombre y un apellido. El diagnóstico de enfermedad renal, la clasificación de la enfermedad renal, hacer una anamnesis adecuada para llegar a las posibles causas que conllevaron a este paciente a desarrollar enfermedad renal, porque de eso va a depender el manejo óptimo, identificar los factores de susceptibilidad, los factores de riesgo, los factores de progresión. Entonces, como hablábamos, es importante el historial médico del paciente, inclusive desde los antecedentes de la concepción, si es una mujer, los antecedentes ginecobstétricos, muy importantes porque a veces tenemos pacientes que desarrollaron preeclampsia, eclampsia durante sus embarazos sin seguimiento y tenemos esa paciente en la consulta externa con 38 años ya con una enfermedad renal crónica avanzada porque identificamos que era una paciente de riesgo, la cual se debió dar seguimiento durante la evolución de su enfermedad. También el uso de medicamentos nefrotóxicos es importante. Signos y síntomas relacionados con enfermedades sistémicas, signos y síntomas también relacionados con infecciones del tracto urinario, aquella parte importante de la historia social y ambiental. Los antecedentes familiares también son importantes y luego de eso un examen físico completo y las pruebas de laboratorio de imagen, ¿verdad? Que la mayoría pues las tenemos disponibles a nivel de atención primaria, atención secundaria y atención terciaria, que van desde un valor de creatinina y un examen general de orina. En cuanto a la cronicidad, no podemos asumir en estos pacientes que la cronicidad va a ir determinado por un único nivel anormal de tasa de filtración, porque acuérdense que en la clasificación, antes de la enfermedad renal crónica, que durante más de 3 meses, tenemos a que lesión renal aguda, que también puede deberse a esa elevación de creatinina, esta lesión renal aguda, o también a una enfermedad renal aguda después de los 7 días. Se debe considerar, sin embargo, a pesar de esto, una vez que sospechamos, identificamos que esta enfermedad renal, que iniciar el tratamiento en estos pacientes que tienen disminución de la tasa de filtración glomerular o una elevación del cociente albuminuria creatinuria, si se considera la enfermedad renal debido a la presentación de otros indicadores clínicos, como por ejemplo las alteraciones estructurales de riñón. Y esta prueba de cronicidad la vamos a establecer, se habla durante una duración mínima de 3 meses, mediante mediciones, estimaciones de la tasa de filtración glomerular, la evaluación del sedimento urinario, los hallazgos de imágenes, los hallazgos en el caso de que el paciente se le realice una biopsia renal relacionada con fibrosis
y atrofia y antecedentes médicos. Por ejemplo, el paciente con más de 10 años de enfermedad renal crónica, de enfermedad diabética o el paciente que ya tiene una retinopatía diabética, aunque ya sabemos que actualmente hay varios fenotipos típicos y atípicos en estos pacientes con enfermedad diabética, ¿verdad? Entonces puede haber pacientes que no tengan retinopatía, pero sí ya tengan riesgo de enfermedad renal. Entonces, cuando tenemos en la evaluación de las alteraciones de la función renal, vamos a medir la tasa de filtración glomerular en ese paciente que sospechamos enfermedad renal, vamos a medir la relación o el cociente de albúmina-creatinuria en orina, y si la tasa de filtración es menos de 60 y la relación es más de 30 miligramos gramos y hay otros marcadores de daño renal presente, vamos a hacer nuevamente la medición de la tasa de filtración glomerular, pero todavía no podemos excluir que se trate de una lesión renal aguda o una enfermedad renal aguda. Entonces, la KDIGO en sus guías propone que si después de 3 meses de una disminución de la tasa de filtración glomerular menor de 60, los marcadores de aumento de la relación que determina albúmina en orina mayor de 3 meses y hay signos tempranos de cronicidad, vamos a medir la tasa de filtración glomerular. Hay ciertas consideraciones en relación a cuáles son las mediciones que vamos a hacer en base a creatinina o cistatina C en los lugares donde tenemos disponible, y después de eso vamos a estimar, una vez que hagamos el diagnóstico, vamos a estimar el riesgo de este paciente, el riesgo de progresión y el inicio de tratamiento, cuando ya se ha establecido. Si estamos frente a una enfermedad renal aguda o una lesión renal aguda, pues el manejo según las guías de la KDIGO. Y si la tasa de filtración es más de 60 y no hay marcadores de daño renal en el ultrasonido o en el sedimento urinario, pues en este paciente descartamos la posibilidad de una enfermedad renal. ¿Y cuáles son las consideraciones especiales en estos pacientes? Bueno, entonces tenemos los pacientes durante la niñez en relación al crecimiento, a la nutrición como factores de riesgo, el peso, los medicamentos, los desarrollos neurocognitivos. Luego tenemos en la mujer algunas características como por ejemplo la menopausia, el embarazo, la lactancia, la anticoncepción, el efecto de algunas drogas. Entonces vamos a ir estableciendo en esta mujer, como hablábamos, de los antecedentes ginecobstétricos que son muy importantes para determinar su riesgo de enfermedad renal. Y en los adultos mayores son pacientes que tienen un diagnóstico o tienen múltiples comorbilidades, aparte de las múltiples comorbilidades, pacientes con un índice de fragilidad muy alto o algo muy importante, la polifarmacia en estos pacientes. Entonces, la exposición a fármacos nefrotóxicos es donde tenemos el mayor consumo de AINES, por ejemplo, en estos pacientes mayores, que al final van a derivar en un paciente que va a desarrollar enfermedad renal crónica, ya por nefritis intersticial aguda o crónica relacionados con el consumo de fármacos nefrotóxicos. Y considerando todo esto, para el 2025, algo muy importante, en Guatemala, la salud renal entra a la agenda global de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí la Organización Mundial de la Salud adopta la primera resolución que va centrada en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades renales. ¿Y basados en qué? Primero, la integración de la salud renal en las políticas nacionales de salud, el acceso equitativo a las diferentes modalidades de tratamiento y un factor importante que es fortalecer la prevención
desde la atención primaria, desde el primer contacto que tiene aquí el personal de salud, el personal médico, que es en la atención primaria con estos pacientes, tanto los que están con factores de riesgo, así como los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica establecida. Entonces, ¿cuáles son los 5 aspectos que resalta la Organización Mundial de la Salud en este decreto? Bueno, 1, la importancia de la salud renal durante el embarazo, como explicábamos, dado su relación con las complicaciones, tanto con los trastornos hipertensivos estacionales y como el bajo peso al nacer. Porque cuando hablamos del embarazo, no solo es la mamá, también tiene mucha repercusión a nivel del bebé. Así como reconoce el impacto desproporcionado de la enfermedad en contextos vulnerables. Esto va tanto en desigualdades sociales como en determinantes ambientales y climáticos. Y aquí va aquella enfermedad renal crónica de origen no determinado, principalmente en jóvenes en zonas agrícolas. Subraya la relación íntima entre la enfermedad renal, la hipertensión y la diabetes y exige garantizar el acceso equitativo a estrategias de diagnóstico, de prevención y personal sanitario capacitado. Insta a los países a incorporar la prevención y el manejo en la cobertura universal de salud. Entonces, en la estrategia de detección precoz, lo primero es prevenir el desarrollo de enfermedad renal crónica, que es la prevención primaria. Y aquí, ¿qué vamos a determinar? Los riesgos. El paciente con factores de riesgo, el paciente diabético, el paciente hipertenso, porque a veces tenemos pacientes diabéticos que realmente la evaluación de la función renal cada 4 o 6 meses, y cuando vemos ya estamos ante un paciente con un daño instaurado. Y luego vamos a prevenir la progresión y complicaciones de la enfermedad renal desde una prevención secundaria, en cuáles estos pacientes que ya tienen un daño establecido, estos pacientes que ya tienen una disminución de la función renal, y luego la falla renal la vamos a manejar, en este caso la enfermedad renal crónica, ya como una prevención terciaria. Y esto, que cada una de estas pautas vienen a determinar las complicaciones tanto a nivel primario, de prevención primaria, de prevención secundaria y de prevención terciaria, para disminuir el riesgo de muerte por enfermedad renal. Entonces, los factores, cuando nosotros atendemos a un paciente, nosotros debemos siempre establecer estos factores y van en relación a la clasificación. Nuevamente nos sugería la pregunta. Sí. Entonces, en la clasificación de los factores de riesgo, vamos a tener factores de riesgo de susceptibilidad, que son los que aumentan la susceptibilidad al daño renal. Entonces, ¿qué vamos a investigar? La historia familiar del paciente, su nivel económico, su peso al nacer. En los pacientes ancianos, todos estos pacientes después de los 40 años, ya sabemos, hay aquella reducción de la tasa de filtración glomerular, un ml por año. Entonces, los pacientes ancianos ya mayores de 65 años ya es un factor de susceptibilidad para desarrollar enfermedad renal crónica. Y eso debe ir en ese paciente anciano, en ese paciente hipertenso, porque aparte del factor de susceptibilidad relacionado con la edad, tenemos aquel paciente con un factor de riesgo de iniciación. ¿Cuáles son estos? Los que nos van a causar en forma directa el daño renal. Entonces ahí tenemos diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, antecedentes de nefrolitiasis, antecedentes de
de exposición a nefrotóxicos, antecedentes de uropatía obstructiva, que también deben investigarse en estos pacientes. Luego, cuando ya tenemos una enfermedad renal crónica establecida, vamos a determinar los factores de progresión, que es lo que hacen que nuestro daño renal progrese o avance más rápido. Entre estos tenemos la proteinuria, la presión arterial no controlada, el mal control glucémico, cigarrillo. Algo muy importante es la obesidad. La obesidad, el mal control metabólico y los factores de riesgo cardiovasculares. Y los ya relacionados ya con una etapa avanzada, que son los que aumentan la morbimortalidad, que ya vamos en esa etapa de diálisis, de optimización, de prevención de las complicaciones relacionadas tanto de la enfermedad renal como de las terapias de sustitución renal. ¿Y cuál es el beneficio del tamizaje o del screening de estos pacientes? Todo paciente que es sometido a un chequeo médico de rutina debe ser evaluado para determinar si tiene factores o no de susceptibilidad o de iniciación para enfermedad renal. Deben tener por lo menos una medición de creatinina para estimar la tasa de filtración glomerular y hacer una medición de la proteína. Y esta pesquisa precoz va a tener como beneficio la implementación de intervenciones que van a reducir la progresión de daño renal y disminuir la tasa de eventos cardiovasculares. Entonces, en cualquier visita médica, chequeo, programa de tamizaje, hay que evaluar primero si hay factores de riesgo. Los que hablábamos, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, historia familiar de enfermedad renal, los antecedentes también laborales o socioambientales en este paciente. Entonces, si tiene factores de riesgo, bueno, vamos a medir presión arterial, creatinina, proteína en orina o examen general de orina. Y aquí pues vamos a determinar si está normal o anormal. Si está normal, pues hacemos un diagnóstico confirmatorio, todo esto en el marco de la cronicidad, y luego si está normal, hay que trabajar en la reducción de los factores de riesgo. ¿Qué van a hacer? Bueno, el control glucémico, el control hemodinámico, el control metabólico. Y si en este paciente que tiene estos factores de riesgo si en esta evaluación no encontramos nada de estos factores de riesgo que hablamos anteriormente, vamos a reevaluar. Y siempre que ese paciente llegue a la consulta, debemos investigar e indagar. Entre cuáles son los otros factores de riesgo que vamos a indagar. Bueno, la edad, los factores de riesgo cardiovasculares, la exposición a fármacos nefrotóxicos, las infecciones virales, las infecciones sistémicas, las enfermedades oncológicas, las enfermedades autoinmunes, aquellos pacientes con pielonefritis crónica, porque son también pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, los pacientes que vienen de una recuperación de una lesión renal aguda. Recuerden principalmente en estos pacientes con esa exposición a golpes de calor, a lesiones renales agudas que pasan desapercibidas, van a desarrollar enfermedad renal crónica si no hacemos modificación en estilos de vida, en alimentación, en control de peso y control de comorbilidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos clínicos? Bueno, identificar el estadio de la enfermedad renal una vez que esté establecido, el tipo de enfermedad renal, las causas reversibles, los factores de progresión, los factores cardiovasculares y hacer un abordaje para investigar las complicaciones que pueden estar ya relacionadas con este descenso de la función de renal. Entonces, cuando hacemos esa evaluación clínica y ya tenemos una enfermedad renal, este es un esquema más o menos cuando está asociado a diabetes y cuando no está asociado a diabetes. Y en las no asociadas a diabetes hay que buscar una causa vascular, una causa glomerular, túbulo intersticial o quístico en relación a la enfermedad renal política.
Estos son, pues ya cuando tenemos la enfermedad renal crónica establecida, los grupos de riesgo según acá digo, y ahí van las estimaciones de la tasa de filtración glomerular, así como las estimaciones en relación a la albuminuria. Por eso en el paciente en el cual ya tenemos una enfermedad renal crónica establecida, nosotros tenemos que hacer esta clasificación y debe ser una clasificación completa, tanto determinado por la tasa de filtración glomerular como por la enfermedad, la relación albúmica-creatinina en la orina. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar el riesgo cardiovascular que este paciente tiene, el momento en el cual se debe derivar el paciente a nefrología y cuáles son los factores en los cuales nosotros debemos estar presentes y vamos a intervenir, porque si hemos visto o en la revisión de esta guía vemos que esto va asociado a mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces, para estimar el riesgo de falla de renal, utilizamos esta, es una calculadora y avalada por las sociedades de nefrología, en la cual es lo que nosotros vamos a poner, bueno, la edad, el sexo, la tasa de función glomerular y la relación albuminuria-creatina. Y en las personas pues ya con una enfermedad renal establecida hay que utilizar una ecuación de riesgo validada, que es la que pusimos anteriormente, para estimar el riesgo absoluto de falla. Y vamos, ¿para qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Estimar la transición desde los cuidados primarios o desde la atención primaria, de la atención por medicina interna, hasta la atención por nefrología, pero siempre evidenciando que el manejo debe ser multidisciplinario, en el cual ya tenemos esa enfermedad renal establecida. Y vemos aquí, en base a los riesgos y a los criterios, cómo en determinación de la tasa de filtración glomerular va aumentando el riesgo, ya sea a los 5 años, a los 2 años, y cómo tenemos que ir haciendo esa transición del manejo nefrológico al manejo interdisciplinario, y pues ya cuando la tasa de función es menor de 20, ya en esa enfermedad renal crónica avanzada, en el cual nosotros debemos ya ir preparando a nuestro paciente para las terapias de sustitución. En la evaluación clínica, la historia clínica, el examen físico, es importante detectar las posibles causas del daño renal y los elementos reversibles o tratables, tanto de progresión como de riesgo cardiovascular. Y aquí vemos que era lo que hablábamos, como esa relación, albúmica-creatinuria y la tasa de filtración glomerular va a venir a determinar los factores de riesgo cardiovasculares. Esto va en relación a todas las causas de mortalidad. Después vamos por infarto agudo del miocardio, mortalidad cardiovascular, eventos vasculares cerebrales, los pacientes que requieren terapia sustitutiva renal, los pacientes con falla cardíaca y también así como el riesgo de hospitalización. Las intervenciones preventivas y terapéuticas van dirigidas a qué? Uno, identificar y resolver las causas reversibles de daño renal, tratar los factores de progresión, manejar y controlar los factores de riesgo cardiovascular, evitar esa exposición a fármacos nefrotóxicos ya en el paciente avanzado, las complicaciones urémicas, y cuando pues ya tenemos una enfermedad renal avanzada, ya ir preparando ese paciente para terapia sustitutiva. Y independientemente de la causa base y de otros factores, el manejo preventivo de la enfermedad renal crónica ya instalada, que ya vamos a la prevención terciaria, ¿verdad? En este caso, está enfocado en retardar o detener su tasa de progresión y prevenir los eventos cardiovasculares, porque tenemos aquella prevención primaria. Identificamos al paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares. Una vez que lo identificamos, tratar de manejar todos esos factores para que nuestro paciente no desarrolle enfermedad renal. En el paciente que ya tenemos enfermedad renal,
evaluar en cada consulta, en cada atención, los factores de riesgo de progresión para que este paciente que tenemos en una enfermedad renal inmoderada, por ejemplo, en estadio 3, no progrese a una enfermedad renal avanzada. Y ese paciente que esté en enfermedad renal crónica avanzada no requiera a corto plazo una terapia de sustitución renal. Y eso va a ir enfocado a qué? A identificar todos esos factores que hablamos anteriormente, de progresión, de iniciación y de susceptibilidad. Entonces, el modelo óptimo, ¿a qué va dirigido, según nuestra guía, a una atención integrada en un equipo multidisciplinario? Porque no solo va el nefrólogo, aquí vamos desde la atención primaria, el médico de atención primaria, el médico de atención secundaria, el médico internista, y no solo el médico, bueno, también la nutricionista, también la psicóloga, también toda esta parte, porque muchas veces, y lo hemos tenido en la consulta, cuando nosotros damos ese diagnóstico que no queremos al paciente con enfermedad renal, la mayoría de los pacientes, como se sienten muy bien, y esa es una experiencia que hemos tenido, entonces ellos no aceptan el diagnóstico de su enfermedad y no hacemos modificaciones de los estilos de vida, que son los que van a hacer como detener esa progresión en el paciente que ya tenemos una enfermedad renal. Entonces también debemos hacer una estructura y un proceso de los cuidados de apoyo y del tratamiento conservador integral y el momento oportuno para iniciar la terapia de sustitución. Este es un enfoque holístico del tratamiento de la enfermedad renal crónica y la modificación del riesgo. Esto está pues plasmado en las guías CADIGO del 2024 y ello va dirigido a que, a modificaciones, si vemos el primer escalón en modificaciones de estilos de vida. Entonces las recomendaciones de una dieta sana, las recomendaciones de la actividad física, los hábitos como el tabaquismo, si ustedes ven, pues investiguen, si su paciente es fumador, establecer estrategias para dejar de fumar, así como si el paciente es obeso, estrategias para el control de peso. Y luego establecer los fármacos de primera línea y los objetivos terapéuticos en el caso de las terapias para las complicaciones. Y vamos a evaluar siempre, cada 3-6 meses, establecer los factores de riesgo en estos pacientes. Entonces, en los estilos de vida, bueno, se aconseja que realicen una actividad física de intensidad moderada acumulada de al menos 150 minutos por semana. Entonces, bueno, camine 30 minutos al día, 5 días a la semana. Y esa es una recomendación que nosotros podemos dar a nuestros pacientes en la consulta desde la atención primaria. ¿Para qué? Para lograr un índice de masa corporal óptimo y aquella recomendación, dejar de fumar. Porque el consumo de tabaco también es un factor importante de progresión en el paciente que ya tenemos una enfermedad renal crónica. Y a veces son, digamos, hábitos que no investigamos. Estamos en ese paciente y ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? Van desde la dieta y el consumo de tabaco. La ingesta proteica, pues según las recomendaciones, en algunas, digamos, situaciones como en los niños, no se recomienda restringir tanto esta ingesta de proteínas y en aquellos pacientes adultos mayores frágiles, porque también se asocia mucho a sarcopenia. Entonces, sarcopenia también se asocia a otros factores de riesgo, también cardiovasculares en estos pacientes y nutricionales. Por eso nuestros objetivos van a ir, digamos, dirigidos o individualizados según el tipo de paciente que tengamos. Luego la ingesta de sodio, que debe ser menor de 2 gramos de sodio al día o menos 5 gramos de cloruro de sodio al día en personas con enfermedad renal. Y el control de glucosa, que también debe ser individualizado. Valores que van desde menos de 6.5 y menos de 8% en pacientes con diabetes y enfermedad renal.
Luego tenemos el modelo de atención según el aumento de la gravedad de la enfermedad renal crónica. Y eso va en relación a los factores de riesgo cardiovasculares. Y vemos en la base vamos a tener la reducción de riesgos cardiovasculares. Vamos a identificar los pacientes de alto riesgo. Luego vamos a tener el promover el autocontrol, prevenir y manejar las complicaciones. Y luego valorar las opciones, la educación al paciente, desde que tenemos al paciente con una tasa de filtración glomerular menor de 20, y la preparación para la terapia, que está allá no está en la base, sino en la parte más alta, porque es la parte donde nosotros como nefrólogos la mayor parte del tiempo nos queremos cuidar. Queremos prevenir, identificar factores, reducir el riesgo de progresión de enfermedad renal en el paciente que ya está establecido. Muchas gracias, es lo que traía hoy a modo de presentación. Muchísimas gracias, doctora, por la excelente presentación que acaba de hacer. Creo que nos hizo como un recorrido, ¿no? Desde cómo uno no tiene la enfermedad que lo puede causar hasta cómo uno debe de tratar a las personas que sí ya padecen la enfermedad, siendo niños o siendo adultos mayores, por ejemplo, y qué pueden hacer en las diferentes situaciones, hasta el manejo intrahospitalario, con mucho referencia sobre qué exámenes se deben de hacer, cuál es el seguimiento que se debe de dar, etcétera, etcétera. Antes de abrir el espacio para preguntas, que me imagino que sí hay, ¿verdad, doctora Valdivia? No sé si hay comentarios. Yo tengo una pregunta, doctora, o más que todo un comentario. Usted mencionaba que hay algunos medicamentos que son tóxicos. Entonces yo inmediatamente me fui a buscar, después lo mencionó usted, uno de los principales dentro de ese grupo son los AINES. Y para nadie es un secreto que nosotros, los nicaragüenses, nos automedicamos mucho. Cada vez que tenemos un dolor de cabeza, cualquier cosa, AINES. O cualquier situación que tenemos, siempre estamos funcionando de manera indiscriminada y muchas veces sin necesitarlo. Entonces, pero también vi que dentro de otros medicamentos que también son nefrotóxicos, son los antibióticos de alguna familia, ¿verdad? Como la gentamicina, la vancomicina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué recomendación daría usted? ¿Cuáles serían como lo que estaría adecuado, ¿no? Para poder prevenir? ¿O cuál sería su mensaje, mejor dicho, para la población o las personas que nos están viendo en este momento en nuestro webinar y que muchas veces hacemos ese autoconsumo indiscriminado de los AINES? ¿Qué nos podría recomendar? Algo muy importante, si vemos en esos pacientes con factores de riesgo, es tratar de evitar la exposición a estos fármacos nefrotóxicos. Y algo muy importante que podemos promover desde la atención primaria es evitar la automedicación. Tanto en el paciente que no establecimos que tiene una enfermedad renal crónica como el que está ya en una enfermedad renal crónica establecida. Entonces, promover primero la atención. El paciente con alguna molestia, alguna patología debe de acudir y promover la atención, ¿verdad? La atención directa, evitar la automedicación en estos pacientes, evitar los consejos de los vecinos también, porque lo que es bueno para el vecino no es bueno para el paciente, porque todos los pacientes deben individualizarse, y más allá también de los AINES y de la automedicación, también van estos consumos de inhibidores de bomba, por ejemplo, omeprazol la gente lo consume todos los días, y lo usa como tratamiento crónico, como tratamiento de mantenimiento, como tratamiento de la hipertensión. Entonces, siempre en nuestra consulta, en ese paciente con factor de riesgo, en ese paciente diabético, en ese paciente hipertenso, promover, digamos, evitar el consumo de estos fármacos, a menos que no sea indicado por el médico. También promover en el paciente que tiene cierto grado de enfermedad renal, bueno,
Todo el personal de atención debe saber que usted tiene cierto grado de enfermedad renal para que nosotros también como médicos elijamos el mejor tratamiento para este paciente, el que cause menos daño a ese riñón, porque siempre que hay que protegerlo, porque un paciente que es diabético, que es hipertenso y que además consume aire de forma indiscriminada. También evitar esa consulta en la farmacia, porque también consultamos la farmacia y a veces solo damos el tratamiento sintomático sin buscar la causa. Así es, que eso ocurre muy comúnmente, ¿verdad? Llamamos a una farmacia y decimos, mire, ¿qué me puede recomendar para tal cosa? Y ya vienen los de la farmacia, evidentemente su trabajo es vender y ya nos recetan algo y tal vez no es la causa del dolor o la situación que la persona está padeciendo. Y eso que usted mencionaba y hacía énfasis, ¿no? En que es muy importante tener cuidado con son pequeños granitos de arena que van sumando a lo largo de la vida. Y que ya usted mencionaba, también puede ser que yo esté en riesgo, pero puedo mejorar mis hábitos. Ya hablaba usted del peso, del ejercicio. La actividad, los alimentos, las recomendaciones dietéticas es importante, porque nuestro consumo es muy rico en alimentos procesados, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que evitar. Muy rico en proteínas, que son, por ejemplo, muy altas en proteínas de origen animal, que al final también son factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal, y muy baja en verduras y vegetales, que también debe ser el 50% de esa alimentación de nuestro plato. Deben ser verduras y vegetales, y luego esas proteínas que no son tan malas, como las de pollo, pescado, que hacemos la recomendación a los pacientes, y siempre una porción de carbohidratos, porque era lo que hablamos, en ese paciente no podemos reducir totalmente el consumo de carbohidratos porque es necesario para la nutrición como el consumo energético del cuerpo. Entonces, a veces tenemos pacientes que estamos viendo en la consulta y decimos, bueno, se sienten un poquito, no coma esto, no coma esto, no coma esto. No, creo que el abordaje no va desde ahí. El abordaje va desde, podemos comer esto, podemos comer esto, podemos comer esto, y adecuarlo, claro, a la situación de cada paciente, ¿verdad? Porque yo les digo, es que yo soy pobre, sí, pero es mejor que te comas su arroz, su frijol, su porción de pollo, que no vaya a comer una carne roja todos los días, y le sale mucho más barato. Entonces se va a ir individualizando. Pero sí, el abordaje debe ser menos restrictivo y más educativo al paciente, para que la recepción de este paciente sea la más adecuada y él sí cumpla con las recomendaciones. Ok, bueno. Doctora Gandhi. Muchas gracias, doctora. Por su presentación. Ahorita estaba levantando la mano Jason Rodríguez. No sé si quiere encender su micrófono o leo la pregunta que puso acá. Jason. Ok, buenos días. Jason, para verlo. Buenos días, bueno, estoy en mi espacio laboral. Bueno, primera instancia, felicitar al CIE, Funam Managua, por abrir estos espacios de reflexión y retroalimentación, tanto uno de los temas muy importantes en lo que es la prevención de las enfermedades renales crónicas. Como maestrante de salud pública, que nosotros los enfocamos en la prevención, quisiera hacer una pregunta, o se me nace una pregunta. Bueno, desde el modelo de salud familiar comunitario, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que se está implementando para la prevención de las enfermedades crónicas? ¿Y cómo se articula estas estrategias que hay una participación activa, tanto como los líderes comunitarios y las familias de las comunidades? Esa sería mi pregunta. El modelo de atención, salud familiar y comunitaria, si vemos esto, viene implementándose desde hace muchos años atrás. Entonces, desde ese líder comunitario que tenemos, que identifica al paciente que tiene los factores de riesgo, que lo refiere a la parte de atención primaria, y aquella comunicación efectiva con la atención secundaria. Entonces viene el líder comunitario
que ellos llevan un censo. Este es mis pacientes con enfermedades crónicas. Estos pacientes con enfermedades crónicas deben de acudir a la atención primaria. Luego en la atención primaria determinar ese paciente que necesita una atención secundaria o un seguimiento en atención secundaria, una evaluación por lo menos una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, una vez cada 4 meses, dependiendo del estadio de la enfermedad renal. Entonces al final son redes que están intercomunicadas entre sí, y ese es el objetivo del modelo. Desde ahí, desde establecer el paciente que tiene el factor de riesgo desde la comunidad para tratar de intervenir, ya sea a un nivel primario, un nivel secundario, un nivel terciario. ¿Para qué? Para disminuir la comorbilidad y disminuir la mortalidad en base a esta enfermedad. Muchas gracias, doctora. Está levantando la mano el maestro Mario Hurtado. Sí, buenos días, doctora. Muchas felicidades por esta exposición tan enriquecedora, ¿no? Que nos viene a recordar la importancia de la prevención. Mi pregunta va dirigida sobre los sistemas digitales que tenemos para darle seguimiento a nuestros pacientes. Mi pregunta es, ¿qué tipo de herramientas digitales, en este caso sistemas automatizados, tenemos que logren darle seguimiento y control a los pacientes y que sean de apoyo para los médicos? Y si contamos con dichas herramientas, ¿qué tan pertinentes son y qué necesidades hay para mejorarlas? Muchas gracias. Doctor, en ese caso tenemos el Registro Nacional de Enfermedades Renales, que es el renal que hemos tratado de venir desarrollando desde hace varios años, ¿verdad? Para que de esta manera, por medio de este registro, tengamos el acceso a los antecedentes, a los niveles de creatinina previos. Entonces, es importante, pues, que se viene trabajando desde hace rato, pues, la integración de este sistema de registro nacional, porque esto nos va a venir y va a ayudar a que usted, desde donde esté, veamos cómo es ese paciente, si llega desde una migración de una ciudad a otra, puede establecer cómo este paciente está en relación a su función de renal, por ejemplo. Y luego, pues, están estas, que ellas son calculadoras de estimaciones de riesgo digitales, pero esos van individualizados y esos están generalizados a nivel internacional en base a el cálculo de riesgo, el cálculo de progresión, que van en relación a la estimación de la creatinina, de la relación albúmina-creatinina. Pero igual son herramientas que van a venir a ayudar a dar un abordaje integral del paciente, desde todos los puntos de vista y desde las diferentes regiones del país. Muchas gracias, doctora. Ahora tenemos al doctor Francisco Guevara, que es estudiante de la maestría en salud pública. Adelante. Adelante, Francisco. Buenos días, maestra. Había mandado la pregunta por mensaje, pero la puedo hacer por micrófono también. Era una pregunta sobre la particular prevención de la enfermedad renal crónica de etiología no filiada. Y me refiero a planes de prevención a gran escala, como lo hemos hecho con el dengue o como lo he hecho con el Zika, chikungunya, para la prevención de esto, porque cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes. Entonces, en el caso de la etiología no tradicional, por así clasificarla, tenemos si vemos, son estrategias que se vienen empleando desde las empresas. ¿Sí? Ya la mayoría de aquel trabajo o esfuerzo físico viene sustituido por ya maquinarias que hacen un trabajo físico intenso. Entonces son estrategias a gran escala que van trabajando para disminuir esa exposición a golpes de calor. Después viene la otra estrategia, la estrategia educativa a ese paciente. La estrategia educativa del paciente con ese factor de riesgo en relación a la alimentación, en relación a la hidratación, en relación a evitar
los golpes de calor. Entonces tiene que ver mucho con la educación, la sustitución del trabajo pesado por pues maquinarias que pueden hacerlo, evitar aquella consumo, porque eso es parte de la educación que también debe ser a gran escala, que es el consumo de bebidas carbonatadas, de edulcorantes, de bebidas muy dulces, como parte de una hidratación en estos pacientes. Entonces, vienen sustituyéndose, se viene trabajando, se viene educando al paciente en cada, dependiendo de la atención, en cada unidad donde se dé. También en esos lugares vienen haciendo tamizaje y hacen una revisión, tanto de sus niveles de creatinina, de sus niveles de su examen de orina. Entonces, que se hacen cada 3, 6 meses en las diferentes empresas donde están expuestos esos pacientes jóvenes a un factor de riesgo ambiental para desarrollar enfermedades. Gracias. También está por ahí el doctor Orlando Delgado. Adelante, doctor. Buenos días. Felicidades, doctora, por esta excelente presentación. Felicidades al CIESEN por siempre traer estos temas. Desde la perspectiva de la salud ocupacional y toxicología clínica y laboral, quería hacer un aporte. La doctora mencionaba el hecho del tamizaje. Recordemos que la ley 618 se establece en los términos médicos un tamizaje mínimo, ¿no?, del estado de salud del trabajador. Entonces, no hay que limitarse únicamente a la creatinina como tal. Usted, doctora, lo mencionaba muy bien, esta relación creatinina, albúmina, tasa de filtración glomerular, y con la calculadora que usted nos mostró en su presentación, es una excelente herramienta que desde la prevención laboral se puede utilizar para identificar, estadificar a estos trabajadores con posible daño renal. En este sentido, si bien es cierto, OMS se enfoca mucho en el sector agrícola, sobre todo en nuestros países, porque es una actividad predominante, también en sectores laborales como la construcción, ¿verdad?, podemos tener este tipo de afectación. Lo otro es que cuando tratamos de golpe de calor, por razones obvias, asumimos que el trabajo se realiza a campo abierto y bajo el sol, pero realmente también, y en el verano, pero también en momentos de invierno, cuando la humedad relativa es alta, sobre todo ahí sí en sectores agrícolas, también hay un nivel importante de deshidratación del trabajador. Y muchas veces en el entorno laboral eso no se considera. Entonces, yo solamente llamo a tenerlo presente. Con relación a lo que usted mencionaba, estimada doctora, de agentes tóxicos, obviamente ya lo dijeron ustedes, los fármacos, sobre todo los AINES, antibióticos como los aminoglucósidos, entre otros. También quiero yo hacer hincapié en el tema de los xenobióticos de tipo ambiental, industrial, llámese plaguicidas, llámese metales pesados, como la minería, por ejemplo, u otros sectores industriales en los que hay manipulación y exposición inadecuada a estas sustancias, y que muchas veces la lesión renal no es únicamente aguda, sino que puede ser exposiciones subagudas a dosis bajas por largos periodos de tiempo que van a ocasionar alguna falla renal que puede pasar desapercibida si el médico que está haciendo la prevención laboral no lo identifica. Bueno, ese es mi aporte y nuevamente felicitar al equipo. Su gusto, estamos a la hora. Muchas gracias, doctor Orlando. Él mencionaba, ¿verdad?, de la importancia de la herramienta que usted presentó para la detección de la ARC temprana no solamente en los trabajadores del sector agrícola, sino también en la agroindustria, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Alguien que tenga algún comentario? Bueno, dice Silvia Neri García que con tanta incidencia de las enfermedades renales en Nicaragua, según las estadísticas, ¿cuál es el factor predominante que afecta a este tipo de pacientes? El factor predominante, según las estadísticas, son las enfermedades crónicas. Entonces, en este caso, a pesar de ser un sector agrícola, un sector minero, esta parte de las enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión son las que más están asociadas
a enfermedad renal desde el punto de vista estadístico. Entonces, ese paciente, que es la importancia del tamizaje en estos pacientes, de evaluar los factores de riesgo en cada paciente, porque hay pacientes diabéticos, después desarrollan hipertensión, ya tienen 2 factores, después van aumentando los años, ya van mayores de 65 años, entonces ya son 3 factores de susceptibilidad y de iniciación para enfermedad renal crónica. Entonces, todavía en nuestro medio la principal causa de enfermedad renal crónica va dirigida a enfermedades como diabetes y luego hipertensión arterial. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Que de nuestro Ministerio de Salud se han tomado a consideración para poder realizar como diagnósticos más tempranos. Yo creo que una de las estrategias que no, o sea, sí lo mencionó, pero no lo dijo como tal, es este tamizaje al azar. O sea, no solamente se busca a la persona enferma, sino que ahora también pudiendo ver si existe algún riesgo o ver si alguien, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no soy crónico, no tengo por qué hacerme los exámenes. Yo nunca he tenido hipertensión, nunca he tenido diabetes, ¿para qué? Pero dentro de las estrategias de nuestro ministerio ahora está que tengas o no tengas la enfermedad, hay que hacerte el examen, toma de presión, de pronto con tu glucómetro para ver cómo anda tu azúcar, entre otros tipos de exámenes que se hacen incluso en niños. Y también en esta parte hay que hacer referencia a que las ferias de salud son muy importantes, porque ahora hasta las comunidades más lejanas tienen ese acceso a la atención de salud, llega hasta el lugar. Entonces ya ahí se puede hacer tamizaje de hipertensión, tamizaje de diabetes, tamizaje con cinta reactiva, a pesar pues de que ya el acceso a la salud, y es algo que se ha promovido a través de nuestro sistema de salud, claro, de nuestro gobierno, ese acceso de los pacientes de los lugares más lejanos, de los lugares más cerca, a ese tamizaje, a ese estudio, inclusive hasta la atención especializada con las ferias de medicina interna, de nefrología, de cardiología. Entonces vas identificando factores, vas identificando pacientes a los cuales si lo vemos a tiempo podemos disminuir el riesgo de desarrollarlo y el riesgo de progresar. Porque puede ser que no sabía que era hipertenso porque no generaba ningún síntoma, pero de repente llegó a la feria, vamos, vemos, tomamos presión y ese paciente es hipertenso. Entonces ese paciente hipertenso que no sabía, ahora le vas a hacer una creatinina, ahora le vas a hacer una cinta reactiva, ahora le vas a hacer un ultrasonido renal, porque inclusive la imagen también ahora está a disponibilidad de las áreas más lejanas, de las áreas más sensibles. Y esas son estrategias que se vienen implementando desde hace rato y que ha ayudado en gran parte a identificar esos factores, identificar el factor de riesgo, identificar los pacientes que ya desarrollaron para disminuir la progresión. Exacto, entonces ahora la gente dice, pero ¿por qué ahora hay más enfermos renales crónicos? Claro, porque ahora el tamizaje y la mirada se centra a que hay mayor captación, mayor diagnóstico temprano de una enfermedad. Entonces, no es que haya aumentado la cantidad de enfermos renales crónicos, sino que esa vigilancia que es tan importante y que hacemos un llamado, ¿no? Nuestra población, incluso personal de salud, que son reacios a hacerse algunos exámenes, a colaborar y hacerse sus exámenes, porque siempre es bueno saber cómo está uno en cuanto a temas de salud. Entonces, no tomarlo con desconfianza, cuando de pronto nos digan, miren, hay que tomarle la presión, pero ¿por qué? Si yo no soy hipertenso. Esa es la reacción que la mayoría de nosotros tenemos, sobre todo personal de salud, que no nos cuidamos tampoco, o sea, no solamente la población en general, es un llamado para todos y todas. Entonces, esa pequeña reflexión, ¿no? Y haciendo énfasis de que ese tamizaje oportuno que vienen haciendo desde hace bastante tiempo y que incluso hay otras estrategias como los círculos de crónicos para dar un mejor seguimiento, para dar la asistencia que tiene cada uno de los pacientes para ir a retirar su medicamento, el seguimiento, otros exámenes para
quizás quitar o prevenir que no tengan otras enfermedades, etcétera, etcétera, o las interconsultas con otros especialistas, que a veces lo tomamos y decimos, la voy a ir a perder el tiempo porque ahora no solamente tengo que ir a lo de mi presión, tengo que ir a otras consultas, pero no es por eso, sino que es parte de una estrategia que se viene tomando o retomando como parte de nuestro modelo de salud familiar y comunitario, que es integral y que busca esa prevención a tiempo. Entonces, no sé, doctora, si hay otros comentarios, doctora Valdivia. Importante en este marco de la prevención, ¿verdad? Es la base para detener esta epidemia de enfermedad renal. Entonces, llegar estos puntos de tamizaje, estos puntos de identificación de factores de riesgo, hasta cada uno de los sitios de atención de nuestra población para poder disminuir esa prevalencia, de enfermedad renal crónica y también disminuir el hecho de requerimiento de terapia sustitutiva renal, que es la parte pues, que menos nos gusta. Nosotros como nuestro tiene un gran impacto de salud, no solo salud económica, sino también salud ambiental en este caso. Entonces, llevar lo que hoy discutimos aquí a cada uno de los sitios de acción a los que nosotros tenemos oportunidad de establecer y iniciar con esta. Entonces, me gustaría finalizar con una idea clara, ¿verdad? Actualmente la ARC es un problema de salud pública creciente, su prevalencia ha aumentado significativamente en las últimas décadas, impulsada principalmente por causas tradicionales como la hipertensión, la diabetes y también la obesidad, pero también actualmente conocemos otras causas como las no tradicionales, que ya hablábamos un poco, que son el tipo de trabajo al que se encuentran algunas personas y la exposición a algunas sustancias. También que el diagnóstico temprano es fundamental en todo este proceso y que no solamente está llamado el personal de salud a que se pueda hacer un diagnóstico temprano, sino también, como ya mencionaba la doctora, a la población en general, desde nuestras características, ¿verdad? Nuestra alimentación y todo nuestro estilo de vida que nos puede conllevar al desarrollo de la enfermedad renal crónica. Y para el personal de salud, algunos medios diagnósticos principales y que tal vez los tenemos a la mano, a diferencia de otros exámenes diagnósticos que no, como la creatinina sérica, para estimar lo que es la tasa de filtración glomerular y la detección del albuminuria. Y también la prevención, ¿verdad? Y el control de esos factores de riesgo son la base del manejo de la enfermedad renal crónica, no solamente, ¿verdad?, para los pacientes que tienen los factores de riesgo como tal, sino ya los que tienen a la enfermedad como tal, a prevenir las complicaciones, porque eso es lo que determina la carga mayor con respecto al sistema de salud, ¿verdad?, de estos pacientes, las complicaciones, los días que se pasan hospitalizados, y por lo tanto este día, el Día Mundial del Riñón, está visto, ¿verdad?, para eso, para hacer prevención desde la población, desde el personal de salud, desde cada uno, para evitar, ¿verdad?, que este problema de salud pública siga aumentando. Y agradecemos, ¿verdad?, la compañía, la presentación de la doctora y esperamos que próximamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su presentación. Creo que es un tema bastante amplio. Yo siempre digo, la vamos a volver a invitar o los vamos a volver a invitar, y eventualmente no es el primer webinar que tenemos sobre enfermedad renal crónica. El año pasado tuvimos otros panelistas y especialistas en el tema y siempre hacemos esa reflexión, ¿verdad?, del cuidado, todo lo que se tiene que hacer. Sin embargo, concientización, o sea, ese mensaje todavía no nos termina de llegar hasta que tenemos un familiar
que fallece por esa enfermedad o nos toca a nosotros mismos. Y es una enfermedad bastante difícil, muy cara. Yo creo que a pesar de que tenemos un sistema público que tiene grandes capacidades instaladas y que gracias a Dios hay centros de atención especializados, hay máquinas, las máquinas necesarias para poder. Es importante hacer esa prevención, que siempre hacer prevención es mucho más barato que tratar. Ya sabemos que nuestro modelo de salud familiar y comunitario está basado en atención primaria en salud y esa es la clave o la solución a todos los problemas que tenemos y enfermedades. Entonces, agradecerle, doctora. Yo creo que hay que irnos con ese pequeño mensaje de sobre qué estamos haciendo bien y qué cosas no estamos haciendo bien. Y hagamos una autorreflexión hacia nosotros mismos para después poder hacer también un cambio en la comunidad con nuestros pacientes, en los ámbitos de salud, y definitivamente es una línea de investigación que hay que seguir ampliando y hay que seguir investigando y publicando porque hay muchísima información y que va cambiando con el tiempo. Entonces, agradecerle, doctora, voy a hacer entrega de un pequeño reconocimiento que teníamos preparado el día de hoy para usted, que dice lo siguiente: la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM Managua, por medio del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, doctor Benjamín Barreto Vaca, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Regina Nava Sirias por su valiosa participación como ponente en el webinar Prevención Renal, actuar a tiempo, en conmemoración al Día Mundial del Riñón, dado en la ciudad de Managua a los 11 días del mes de marzo del 2026, y firma nuestro director, el doctor Teodoro III, y mi persona. Así que muchas felicidades, doctora. Nos ponemos de pie para hacer entrega de su reconocimiento. Bien, ¿sí? Y a nuestra audiencia que se conectó el día de hoy, quisiera pedirles, por favor, que tal vez me abran su cámara para hacer unas cuantas capturas. Estoy segura que la doctora quiere saber quiénes nos acompañaron en el webinar de hoy. Agradecerle su participación a todos y todas, los comentarios que nos hicieron, las preguntas que nos enviaron, estar pendiente del siguiente webinar, que es la otra semana, si no me equivoco, que tenemos otro, y siempre aprovechar estos espacios de ciencia, que más allá de escuchar solamente a la ponente, es un espacio para compartir, para reflexionar, para poder quedarnos con, como dicen, con esa semillita en la cabeza, y que eso nos motive a hacer más investigación científica o ver hacia dónde ustedes quieren dirigir sus líneas de investigación. Tal vez va pasando las páginas, don Norvin, para irlo viendo a todos. No sé si es posible. Yo sé que hay personas conectadas de nuestros programas de posgrado, también de diferentes puestos de salud y centros de salud y hospitales a nivel nacional también. Muchas gracias por acompañarnos. También docentes de nuestra UNAM Managua y de las diferentes áreas de conocimiento que también siempre nos acompañan y se conectan. Y bueno, agradecerle a la doctora por la paciencia. Doctora, fue una presentación muy sencilla, pero que fue muy entendible y que yo creo que deja esa reflexión, que era lo que queríamos lograr el día de hoy. Y bueno, nos veríamos entonces en la próxima. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Pasen muy buen día.